Te saludo, les habla su profesor Héctor Fabio Correa López. En esta ocasión les voy a hablar del flujo de efectivo. El flujo de efectivo entonces está relacionado en la NIT número 7 y en la sesión 7. El flujo de efectivo es un estado financiero básico dentro de los estados financieros que nosotros conocemos como son el estado de resultados integral, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo. Entonces el flujo de efectivo se entiende como un estado financiero básico que nos relaciona las entradas y salidas de efectivo a través de tres actividades de operación, de inversión y de financiación. Entonces las actividades de operación son aquellas que afectan el estado de resultados, todas las que tienen que ver con la parte operativa de la empresa. Las actividades de inversión son aquellos cambios en los activos diferentes de los operacionales y las actividades de financiación son los cambios en los pasivos y el patrimonio diferentes de las partidas operacionales. Para elaborar el estado de flujo de efectivos se conocen dos métodos, el método directo y el método indirecto. En el método directo se presenta como si se tratara de un estado de resultados por el sistema de caja. Y el método indirecto se realiza una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo. Vamos a elaborar nuestro estado de flujo de efectivos por el método directo, que es uno de los métodos que de pronto le ha presentado una mayor dificultad a los contadores. Para eso utilizaremos una herramienta que se llama herramienta de fuentes y usos, o también se conoce como origen y aplicación de recursos. Entonces las fuentes son donde se originan los recursos y los usos es donde se aplican los recursos. O sea que las fuentes están dadas por disminución de activos. ¿Cómo se entiende una disminución de activos en una fuente? Un ejemplo es cuando yo vendo inventarios, me disminuyen los activos, que son los inventarios, pero estoy generando un recurso si los vendo en efectivo o si los vendo a crédito, que serían cuentas por cobrar. O sea, me aumenta otro activo y genero un recurso. El aumento de pasivos, un ejemplo del aumento de pasivos es, por ejemplo, una obligación financiera. Una obligación financiera, cuando hago préstamo en un banco, entonces el dinero me lo están depositando en mis cuentas bancarias. Aumentaría el pasivo, pero estaría generándose una fuente financiera. Y la utilidad del ejercicio son recursos generados hacia el interior de la compañía que se entienden como fuentes. Los usos serían aplicación de recursos en el aumento de activos. Cuando yo compro inventarios, entonces estaría utilizando los recursos de efectivo o su equivalente para comprar inventarios. Me aumentan los activos, utilice el recurso aumentando activos. Cuando compro un vehículo, el vehículo tuve que haber utilizado algún recurso para comprar ese vehículo. Entonces, ese aumento se entiende como un uso. Disminución de pasivos. Cuando yo pago un préstamo, entonces saqué el dinero, ¿sí?, de mi efectivo equivalente, disminuye el pasivo porque pagué el préstamo, o sea, lo utilicé, disminuyendo el pasivo, hice uso de ese recurso. Y en la pérdida del ejercicio, pues posteriormente a la pérdida del ejercicio se involucró mucho la utilización de muchos recursos. Entonces dirijámonos allá a la parte de elaborar el flujo de efectivo por el método directo. Para elaborar un flujo de efectivo necesito un estado de resultados de un periodo, solo de un periodo del último año, y necesito un estado de situación financiera de los dos últimos años, año 2019 y año 2018 en este caso. Entonces son dos estados financieros en periodos comparativos. Aquí necesito la variación, pero esa variación me tiene que salir sin signos, porque si me sale con signo negativo me estaría afectando la operación y la interpretación cuando le vaya a explicar el flujo efectivo por el método directo. Entonces aquí para que me salga sin signos utilizamos la función absoluto, ¿sí?, y restamos el año 2019 menos el año 2018. Ya teniendo la fórmula, lo que hacemos es arrastrarla, ¿sí?, solo hasta acá, porque este total de acá de inventario me está totalizando inventario de producto terminado, producto en proceso y materia prima. Entonces la pegamos aquí en los impuestos y también hacemos la misma operación para la propiedad, planta y equipo. Aquí no hay variaciones, la arrastramos hasta acá.
Aquí sí hay una variación de muebles y enseres, y esta variación de depreciación acumulada no la utilizamos porque a través de este método directo es como si lo elaboráramos por un sistema de caja. Las cuentas valuativas no van acá, lo que son deterioros, toda esa parte no va acá. Aquí pegamos la fórmula y lo mismo hacemos ya con los pasivos. Establecemos las variaciones y arrastramos la fórmula hasta acá. Seguimos con los pasivos no corrientes y arrastramos la fórmula. Y aquí del patrimonio solo tomamos la cuenta del capital. ¿Por qué tomamos solo la cuenta del capital? Porque estas variaciones, estas cuentas de acá, reservas, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio, son las que van a determinar los superávit, y con los superávit me voy a dar cuenta cuáles fueron los dividendos pagados de un año a otro. Entonces saquemos los superávit. Los superávit del año 2018 están dados por la reserva legal, por otras reservas que no tenemos, que esas otras reservas son reservas estatutarias, reservas ocasionales, que en este caso no tenemos. Las utilidades acumuladas serían utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio. Utilidades del ejercicio. ¿Cuánto entonces son el superávit del año 2018? La suma de los tres conceptos que acabo de colocar acá. El superávit del año 2019, entonces también está dado por la reserva legal del año 2019. Está dado por, no tenemos otras reservas, está dado por las utilidades acumuladas. ¿Sí? No tomamos las utilidades del ejercicio porque nosotros pues, supuestamente vamos a agregar con el flujo efectivo a las utilidades por el sistema de caja. Entonces, ¿cuál sería el total? La suma de estos dos conceptos que tenemos acá, 323. Los dividendos decretados serían la resta entre el superávit del año 2018 menos el superávit del año 2019. Ahí tenemos los dividendos decretados. Hay que sumarle dividendos por pagar del año 2018, que en este caso es una cuenta por pagar que no tenemos en nuestro estado de situación financiera, o sea, está en cero, no habían dividendos por pagar, en cero, por acá, perdón, en cero. Y dividendos por pagar del año 2019 tampoco había, entonces es en cero. Por lo tanto, los dividendos pagados es el mismo resultado de los dividendos decretados. Información que debemos conciliar con lo que nos dé la empresa. Ya teniendo esto aquí, podemos dar por hecho de que están incluidas estas otras cuentas del patrimonio. De esta forma, entonces, aquí comenzamos a definir qué son fuentes y qué son usos de acuerdo a lo que estudiamos ahora. En el efectivo equivalente no necesitamos definir fuente ni uso porque vamos a llegar acá con nuestras variaciones. Es una fuente porque disminuyó. Este sería un uso porque aumentó los inventarios. Entonces los inventarios aumentaron, quiere decir que se utilizó un recurso. Este sería un uso porque aumentaron los activos. Miren, sería un uso. Entonces, el aumento de activos son usos, ¿sí? Y la disminución de los activos son fuentes, porque son, sigamos. Propiedad, planta y equipo, en este caso, aumentó, sería un uso porque se compró propiedad, planta y equipo. Las inversiones permanentes serían un uso porque se compraron inversiones, aumentaron. Vámonos para la parte de los pasivos. Entonces, en los pasivos sería un uso porque disminuyeron. Se utilizó para pagar sobre giro bancario el recurso. Sería uso porque disminuyeron las obligaciones financieras. Se utilizaron recursos para pagar obligaciones financieras. Sería una fuente porque aumentó. Sería una fuente porque aumentó, una fuente y una fuente.
Este de acá también, este fue una disminución, sería un uso porque disminuyeron las obligaciones financieras a largo plazo. Se utilizaron recursos para pagar obligaciones financieras. Y este sería una fuente porque aumentaron. Este aquí, ¿sí? Capital, emisión de acciones, sería una fuente porque aumentó el capital. Ya una vez definido lo que son los usos y las fuentes, entonces a nosotros nos queda muy trabajable elaborar el flujo de efectivo por los diferentes métodos, por actividad. En este caso vamos a utilizar flujo de efectivo utilizando el método de los usos y las fuentes, pero vamos a trabajar el método directo, que es el que me clasifica las actividades de operación a través del recaudo de clientes, pago empleados, pago proveedores, otros pagos, ¿sí? Y las actividades de inversión y de financiación. Aquí tengo el esquemita ya. Entonces, el recaudo de clientes se está relacionado con las ventas y con las cuentas por cobrar, que están acá. Estas son las cuentas por cobrar. Pero debo tener en cuenta algo. En este flujo de efectivo, en la primera parte, recaudo de clientes, voy a sumarle las fuentes. Y si existieran usos, lo restaría. Pero aquí le voy a sumar las fuentes porque es un recaudo, o sea, es un ingreso de dinero. Entonces, vemos que la variación de las cuentas por cobrar fue una fuente, por lo tanto hay que sumársela. Tomo el estado de resultados, las ventas, más las fuentes de la variación de las cuentas por cobrar. Le doy Enter. Aquí en el pago de empleados sucede una característica muy particular. Y es que como aquí me están generando salidas de dinero, entonces para mí las salidas de dinero son usos, salidas de recurso. Entonces yo le sumaría los usos a las salidas de dinero para que me sume todas las salidas. Pero si por ahí hay una fuente, me tocaría restársela. Entonces la situación será muy particular. Con los pagos a empleados se relacionan los gastos de personal del estado de resultados, de administración y de ventas. Y si nos vamos al estado de situación financiera, se relacionan las obligaciones laborales que están en los pasivos, las obligaciones laborales, y vemos que aquí me da una fuente. Por lo tanto, si estoy relacionando pagos, la fuente me tocaría restarla. Y vemos que aquí en las cesantías consolidadas también me dio una fuente. O sea, me tocaría restarla porque estoy relacionando pagos. Si fueran uso, me tocaría sumarlos. Entonces vemos que hay que hacer dos restas. Por lo tanto, tomo lo que se pagó de gasto de personal de administración más lo que se pagó de gasto de personal de venta y le resto la fuente de obligaciones laborales y le resto la fuente de cesantías consolidadas. ¿Por qué? Porque estoy sumando usos. Como aquí me dio fuentes, entonces tengo que restar esas fuentes. Porque esta variable de acá se refiere a salidas de dinero. Mire, pago a empleados. Lo mismo pasa con los pagos a los proveedores. ¿Con qué se relacionan los pagos a los proveedores? En el estado de resultados con el costo de ventas, que está acá. Y en el estado de situación financiera con los inventarios, que me da un uso, o sea, se lo tendré que sumar porque estoy relacionando salidas. Y con las cuentas por pagar a proveedores, que me da una fuente, se la tendré que restar. Entonces, estoy relacionando salidas de dinero, en estos sumo los usos y resto las fuentes. Nos vamos entonces al estado de resultados y tomamos la variable costo de venta y le sumo este uso que son los inventarios y le resto la fuente de las cuentas por pagar a proveedores. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos nuestro concepto de proveedores. Posteriormente nos vamos a lo que tiene que ver con otros gastos de administración y venta. Entonces es la misma situación. Con otros gastos de administración y venta se me relacionan los gastos varios, otros gastos de administración y venta, tanto de administración como de venta, y me voy para el estado de situación financiera y ubico una cuenta que se llama costos y gastos por pagar. Si es fuente, la resto. Si fuera uso, la sumaría, porque aquí estoy relacionando pagos. Como se pueden dar cuenta, en la única parte donde relaciono las fuentes y las sumo
es aquí en el recaudo porque estoy relacionando ingresos. Entonces, nos vamos y tomamos los gastos varios más los gastos varios de venta y le resto, ya me di cuenta que era una resta, la fuente, costo y gasto por pagar, esta fuente de acá. Bien, entonces ahí ya tengo la resta de una fuente. Por lo tanto, el efectivo generado en la operación, entonces, es la suma de los ingresos menos los pagos que acabo de hacer, 827. Hay otros pagos de administración financieros. Entonces, pagos financieros están directamente relacionados en el estado de resultados. Entonces, me voy para acá. Gastos financieros. Lo tomo de allí. Esos gastos financieros no se relacionan en el estado de situación financiera por ningún lado. Pago de impuestos. Entonces, vamos a ver los pagos de impuestos con qué están relacionados. Con los impuestos del estado de resultados y nos vamos al estado de situación financiera con los anticipos de impuestos, que es un uso. Entonces, en este caso, hay que sumarlo. Y nos vamos a los impuestos por pagar, que es una fuente. Habría que restarlo. Entonces, pago de impuestos, tomo los valores del estado de resultados, ¿sí? Y le sumo el anticipo de impuesto, que es un uso, y le resto los impuestos por pagar, que es una fuente. Por lo tanto, ahí tengo el valor de lo que tiene que ver con los impuestos. Los rendimientos financieros, esos rendimientos financieros son un ingreso. Entonces, esos están directamente dados en el estado de resultados. Otros ingresos, rendimientos financieros. De ahí lo tomamos. Por lo tanto, el efectivo generado en las actividades de operación netas, ¿sí? Efectivo neto en las actividades de operación sería efectivo generado en la operación menos los pagos financieros, menos los pagos de impuestos, más este ingreso de los rendimientos financieros. Ese es nuestro efectivo generado en las actividades de operación. Estas actividades son las que varían en el flujo efectivo por el método indirecto, que es más trabajable. Pero pues bajo normas internacionales importa mucho este flujo de efectivo por el método indirecto. Compra de propiedad, planta y equipo. Aquí, si yo relaciono compra de propiedad, planta y equipo, en los activos me doy cuenta que es un uso, 32. Entonces, de una vez para que me vaya dando la operación, le doy un negativo y tomo el 32 porque es una salida de dinero a ese valor solito. Compra de inversiones. Le doy un negativo, entonces me doy cuenta que la compra de inversiones fue de 112, que es un uso. Venta de inversiones. No hay venta de inversiones en este caso. Sería entonces una fuente, positivo. También podría ser presentado la situación venta de propiedad, planta y equipo. Entonces aquí sería positivo porque sería un ingreso. Venta de inversiones sería positivo porque sería un ingreso, tal como está acá. O sea que el flujo de efectivo en las actividades de inversión sería la suma de este más este de acá. O sea que aquí tenemos el efectivo generado en las actividades de inversión. Las actividades de financiación, entonces, ¿cómo las definimos? Emisión de acciones. La emisión de acciones fue una fuente, le damos un más. Una fuente de 242. Nuevas obligaciones a largo plazo no se presentaron. Pago de obligaciones a largo plazo. Si vemos por aquí, démosle un menos porque fue un pago. Entonces por aquí está obligación a largo plazo, que sí hubo un pago dentro de los pasivos. Obligaciones no corrientes. Obligaciones financieras a largo plazo. Aquí las tenemos. 14. Pago de obligaciones bancarias. Se dieron unos pagos de obligaciones bancarias
que son los siguientes. Obligaciones bancarias. Sobregiros bancarios, ¿sí? De 22, sumémoslo, pongámosle un negativo para que se sumen de una manera negativa. Y 90, obligaciones financieras, sobregiros y obligaciones financieras. Se pueden tomar ahí, se pueden sumar ambas. Pago de dividendos. Esos fueron los que relacionamos en la parte de abajo. Pago de dividendos, que esto es un uso, ¿sí? Entonces, ese pago de dividendos aquí se puede considerar, démosle negativo, se puede considerar como un uso. Una fuente es que no se hubieran pagado. Entonces, ese es un uso, porque se pagaron. Porque era mayor el del 2018 y menor el del 2019. Si fuera mayor el del 2019, sería entonces una fuente, porque al contrario, no se pagaron, quedaron ahí represados. Ya aquí tenemos el efectivo generado en las actividades de financiación y lo tomamos de la siguiente forma. Emisión de acciones, más estos conceptos. Como yo le puse el signo, entonces ya él me da automáticamente el signo que es. ¿Cuánto fue el aumento de efectivo entonces? El aumento de efectivo en el año 2019 es la suma de estas variables. De actividades de operación más actividades de inversión más actividades de financiación. Entonces es el efectivo generado en el año 2019, el aumento del efectivo. Veamos con qué efectivo venía en el año 2018. En el año 2018 venía con un efectivo de 417. Es el efectivo con el que venía en el año 2018. ¿Ya? Entonces, el efectivo generado en el año 2019 más el efectivo inicial con el que venía, me tiene que dar el efectivo final 512, que debe estar en el año 2019. 512. De esta manera tenemos cuadrado nuestro flujo de efectivo por el método directo. Entonces, es una forma muy particular, muy usual, se utiliza mucho bajo las normas internacionales, ¿sí? Y me dan una razón precisa de cómo fueron las variaciones del efectivo y el equivalente a efectivo. Entonces, le agradezco mucho. Hasta una próxima oportunidad. No olviden visitar mi canal de YouTube para suministrar información sobre los otros estados financieros, sobre el flujo efectivo por el método indirecto, y no olviden suscribirse para estarles suministrando información tributaria y de otra índole. Muchas gracias.